Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Y vamos con el vídeo que estábamos deseando hacer aquí en De Padres e Hijos y es oficial ya esa renovación de Diego Pablo Simeone hasta 2027. Ahora veremos imágenes suyas, de esa firma de contrato, el propio comunicado del Atlético de Madrid. Pero como digo, era una noticia, era un secreto a voces, que ya se conocía que había un acuerdo, aunque Gilmarín todavía decía que había que cerrarlo. Simeone nunca ha dicho ni en rueda de prensa ni en ningún sitio que estuviera hecho oficialmente. Había que esperar a un anuncio y ese anuncio ha llegado hoy a las 7:03, como no, de la tarde, así que vamos a ampliar un poco los detalles sobre este acuerdo y nuestra opinión también sobre esta renovación. Yo creo que puede ser el vídeo informativo más importante del canal porque si el Atlético de Madrid necesitaba un fichaje, un anuncio, ese era la renovación de Diego Pablo Simeone hasta 2027, que prolonga su contrato 3 años más. Acababa ahora al final de temporada en 2024 y va, yo creo que a batir absolutamente todos los récords que hay en la Liga Española desde diciembre de 2011 cuando llegó, más luego ese debut que todos recordamos frente al Málaga. Simeone cambió la historia del Atlético de Madrid, volvió a poner al Atleti en lo más alto, viendo que era todo posible, se podía ganar a cualquiera, poder competir contra los mejores, volvimos a ganar al Real Madrid por todo lo alto en el Bernabéu, en esa final de Copa, luego con esa Liga, las finales de Champions, más luego la Liga y todo lo que ha venido, y creo que lo más importante es todo lo que queda por venir, confianza plena en Diego Pablo Simeone. Yo creo que tenemos que estar todos muy felices y orgullosos del trabajo que ha hecho el Cholo y lo más importante, que tenemos Cholo para rato y vamos a poder seguir disfrutando muchísimo de él. Vamos a empezar viendo un poco el comunicado oficial. Aquí vemos el tuit a las 7:03, como decíamos, de la tarde y vemos un comunicado en el que repasa, obviamente, todo lo que ha conseguido Diego Pablo Simeone, que no es poco, ni mucho menos en el Atlético de Madrid. Hay que decir que no da muchos más datos de cifras económicas, pero bueno, tampoco es que el Atlético de Madrid sea un club que emita muchos datos, sea tenga gran transparencia en este sentido. Lo que sí que, según informaciones de otros medios, por ejemplo, en el Larguero dicen que Simeone se va a reducir el 30% su salario, que ya venía reduciéndose en los últimos años, pues ahora aún más, que incluso Antonio Ruiz dice que este sábado por la mañana va a ser el acto oficial de esa presentación de la renovación de Diego Pablo Simeone. Yo creo que el comunicado es un resumen de todo lo que ha conseguido y era lo necesario porque a mucha gente incluso se le puede llegar a olvidar lo que ha conseguido Diego Pablo Simeone con el Atlético de Madrid. Nosotros siempre lo hemos dicho aquí en De Padres e Hijos, esta renovación la esperábamos como agua de mayo porque no hay un entrenador mejor para el Atlético de Madrid que Diego Pablo Simeone. Lo decíamos el año pasado cuando las cosas iban mal, hace 2 años también, y ahora, como no, cuando las cosas van bien, también lo seguimos diciendo. Simeone es el mejor entrenador posible para el Atlético de Madrid. No se me ocurre ningún otro nombre de los que hayan sonado el año pasado, por ejemplo, que mejore a Diego Pablo Simeone, y se está viendo que hay que darle confianza a Simeone porque él mismo te va a construir un equipo que puede llegar a ser campeón. Por supuesto, primero porque con él hay un sentimiento de pertenencia muy complicado de encontrar en un entrenador y luego que estamos hablando de uno de los mejores entrenadores del mundo, que no sé si veremos algún entrenador en los próximos años o las próximas décadas al nivel de Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid, y ahí están los números, ahí están los resultados que ha conseguido el Cholo, y creo que es muy importante esta renovación para el Atlético de Madrid porque creo que el equipo va a seguir compitiendo y lo más importante, que hemos visto una evolución muy positiva de Simeone cuando el Atlético de Madrid tenía la capacidad de vencer, de ser superior físicamente. Simeone apostó con todo al físico y vimos ese Atlético de Madrid del 2013-2014 que luego también jugaba muy, muy bien al fútbol, pero cuando vio que había otros equipos que te habían ganado la partida, otras ligas, por ejemplo, para competir en Europa con el físico, como puede ser la liga inglesa, Simeone vimos cómo se reinventó y apostó por un equipo intenso, porque la intensidad siempre va a estar en los equipos de Simeone, pero que quería tener el balón, quería crear el juego desde atrás sin perder su esencia, sin perder esos contragolpes letales que siguen siendo el principal sigue siendo la principal vía de ataque del Atlético de Madrid. Lo vimos el año de la última liga con ese sistema de tres centrales, con los carrileros que tantas alegrías dio ese año, y desde esa liga hemos visto cómo ha seguido evolucionando y ahora lleva un 2023 de ensueño porque el Atlético de Madrid está compitiendo muy, pero que muy bien desde el pasado
mes de enero. Y luego respecto a las cifras, sabremos en los próximos días algo más y de forma más precisa cuáles son los números que va a cobrar Simeone, pero estaba cobrando 17 millones, parece ser que se baja un 30% el salario, estará en torno a los 12 millones de euros, lo único que esto es importante, siempre lo hemos comentado cuando hablamos del salario de Simeone, que dentro de su salario se incluye también el de todo su cuerpo técnico, pero lo dicho, en los próximos días saldremos de dudas respecto a las cifras. Cuando cumpla este contrato, cumplirá 15 años en el Atlético de Madrid, se dice pronto. Desde aquí el 2011 llega Simeone en el Atlético de Madrid. Vamos a ver algunas imágenes de esta firma de contrato. Aquí vemos con Cerezo, con Gilmarín. De hecho, Gilmarín creo que el Atlético va a publicar una especie de entrevista Una entre charla. Gilmarín, una charla ahí entre Gilmarín y Simeone que puede estar bastante interesante. También vemos una imagen con su parte de su cuerpo técnico. También he visto por redes sociales que la gente se ha interesado porque falta el profe Ortega, que es una parte importante de este cuerpo técnico, pero había ciertos rumores de que podía salir el profe Ortega, no lo sabemos, tampoco queremos confirmar nada, pero aquí vemos aparte del cuerpo técnico, también aquí vemos con la familia, obviamente parte muy importante de Diego Pablo Simeone, con Carla, con sus hijas, y también la hermana de Simeone, Natalia, que ha llevado también una parte bastante importante de la renovación, porque si recordamos las imágenes que hemos venido comentando aquí en los informativos, esos vídeos incluso del coche de Natalia Simeone saliendo de las oficinas del Metropolitano, prácticamente entre ella y Gilmarín han cerrado el acuerdo. Había una cierta, la única tirantez que había entre ambas partes era que Simeone pedía 2 años, el Athletic era más partidario de 3, porque Simeone siempre ha tenido la mentalidad de él en las renovaciones, como en el fútbol, partido a partido, año a año, y que esas renovaciones las prefiere cortas para ir poquito a poco construyendo su legado en el Atlético de Madrid, pero al final han llegado todos a un acuerdo, que es lo importante, 3 años hasta 2027, como decíamos. Sí, porque yo creo que el acuerdo más largo de Simeone fue cuando en 2015 renovó hasta 2020. Lo único que finalmente ese contrato lo acortaron fue hasta 2018 y ya a partir de ahí ha seguido renovando Simeone y siempre ha querido ir temporada a temporada, viendo cómo van las cosas, viendo que hay un proyecto interesante que siga creciendo el Atlético de Madrid. Y es curioso lo del profe Ortega, veremos también en las próximas semanas si se va aclarando un poco ese tema, porque hay que recordar que el profe Ortega tiene 65 años, que igual está ya pensando en un retiro, pero en las imágenes que ha publicado el club, el profe Ortega no sale igual. También en las próximas horas publica alguna otra foto en la que sí que pueda aparecer el profe Ortega y sí que forme parte de esa renovación, porque lo que comentamos, no solo renueva Simeone, también renueva todo su cuerpo técnico. Y estas son un poco las imágenes que nos ha dejado el Atlético de Madrid. Bastantes ganas de ver esa charla, de lo que comenta Simeone, de las aspiraciones que tiene para estas próximas temporadas. Y ya sabemos que cuando Simeone habla da gusto oír al argentino, y en los próximos días traeremos esa charla aquí a De Padres a Hijos. Pues eso es todo en cuanto a la renovación de Simeone. Volvemos a la portada porque es bonita. Diego Pablo Simeone 2027 y esperemos Muy que sean bonita. muchísimos años más porque casi se nos queda corto este 2027. Esperamos muchos años más a Simeone porque, como decimos, es el mejor entrenador posible para Simeone. Y la palabra clave que has dicho antes, Diego, es reinvención. Porque sin reinventarse no puede estar 15 años en un mismo club. Y yo creo que estamos de enhorabuena a todos los atléticos. Que habrá quienes piensen que es mejor otro entrenador o que el ciclo de Simeone ha acabado. Totalmente respetable, yo no lo comparto para nada, lo podéis dejar en comentarios si queréis, pero yo creo que la gran mayoría de los atléticos, o por lo menos de los que he leído, están a favor de esta renovación de Simeone. Sí, se ve en el estadio que ya no hay esas dudas que había antes. Cada vez que suena el nombre de Simeone por, por la megafonía del Metropolitano vuelven esas ovaciones. Y creo que en el último año ha crecido muchísimo, ha demostrado la capacidad de cambiar la situación que tiene Simeone. Y creo que eso ha sido clave siempre a lo largo de su carrera, porque tocó fondo. Yo creo que lo tocó la pasada temporada, y cuando parecía que se podía acabar, que esta bonita historia de amor podía llegar a su fin, Simeone dijo que no, que quedaba mucho cholo en el Atlético de Madrid, y por suerte estará como mínimo hasta 2027, ojalá sean muchos años más. Y ha llegado el momento en el que yo me parece imposible imaginar al Atlético de Madrid sin Simeone en el banquillo, primero por el apartado deportivo, porque lo dicho, me parece que es el hombre perfecto para ocupar el banquillo del Atlético de Madrid, pero también por la figura, la carisma,
todo lo que aporta el Atlético de Madrid y tener ese sentimiento de pertenencia en el fútbol de ahora que tanto cuesta. Lo mismo con los futbolistas, por eso apreciamos, aparte de que son magníficos futbolistas, la continuidad siempre de Coque, que tuvo ofertas, se quiso quedar. Incluso Jan Oblak. Yo creo que es difícil encontrar futbolistas que quieran seguir tanto tiempo, entrenadores, y mismamente en la Liga Española. Vemos como equipos importantes españoles cuántas veces han cambiado de entrenador. Y los equipos que estaban al nivel del Atlético de Madrid, el Valencia, el Sevilla, no tienen ninguna estabilidad. Por ejemplo, el Sevilla, que fíjate, las Europa League que ha ganado y cuántas veces cambia de entrenador. Y creo que es una auténtica bendición que el Atlético de Madrid desde 2011 no ha cambiado y no ha sido por mantener sí o sí a un entrenador, no. Lo ha mantenido por lo que significa Simeone, pero sobre todo porque es un entrenador que trae resultados y hace que el Atlético de Madrid compita. Ojalá se pueda también celebrar esta renovación a final de temporada con algún que otro título, pero queda mucho y sobre todo creer más que nunca en el partido a partido es la filosofía que hay que tener y si el Atlético de Madrid compite partido a partido al 100% es cuando ha demostrado que siempre va a dar mucha guerra y el comienzo esta temporada ha sido muy pero que muy bueno. Sí, al final es eso, lo material, lo que se puede ver, que son los resultados, es que Simeone te asegura estar mínimo tercero, que nunca ha bajado el tercer puesto en una temporada completa, y luego además te permite competir por títulos, por la Liga, incluso por la Y las Champions, y estadísticas estadísticas que tiene, increíbles, históricas, sí, sí. es el entrenador que mejor porcentaje tiene de victorias en la historia del Atlético de Madrid, el que menos derrotas, el que menos empates. Y eso está ahí y ahí no creo que sea algo subjetivo, los datos son totalmente objetivos, ya luego el gusto de cada uno, pues habrá gente que no le guste Simeone, a mucha gente o muchísima le encanta el Cholo y nada, ahí están los números de Simeone y ojalá esos números sigan Y aumentando. muchas veces él solo, y con sus jugadores, no sin la ayuda a veces de la dirección deportiva o del palco, porque Simeone también es autosuficiente incluso en ese sentido. Así que nada, aquí cerramos este vídeo sobre la renovación de Diego Pablo Simeone hasta 2027. Ha sido un placer, Diego. Igualmente, Dani, teníamos muchas Sí. ganas, sinceramente, de traer este vídeo, por lo dicho antes, que el año pasado, cuando el Atlético de Madrid entró en ese mal momento, nosotros ya sabéis que íbamos a estar siempre a muerte con él, por lo que nos ha dado yo una persona que me ha dado tantas alegrías, es imposible que no dé absolutamente todo por él, pero confiamos en ese momento, pero claro, veías cerca que se podía acabar. Finalmente, por suerte, no ha sido así. El Atlético de Madrid ha vuelto a competir y había muchas ganas. Más tarde o más temprano iba a llegar este anuncio, lo que hemos comentado en las últimas semanas, si no iba a ser esta semana, sería durante el parón, porque estaba absolutamente todo cerrado. Simeone quiere seguir en el Atlético de Madrid, Gilmarín solo pasaba por su cabeza que el entrenador para las próximas temporadas fuese Diego Pablo Simeone y por fin lo podemos decir, es oficial, Diego Pablo Simeone estará en el Atlético de Madrid como mínimo hasta 2027. Pues nada, ya solo queda que nos dejéis en comentarios qué os parece a vosotros esta renovación. También qué os parece esta etapa de Simeone, que yo creo que a todos nos ha flipado lo que ha hecho históricamente Diego Pablo Simeone con el Atlético de Madrid. Así que nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter y Instagram y Twitch, donde hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.